Gloria a Dios. En el libro de Nehemías capítulo 2, verso 11, dice así la palabra de Dios. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia el frente del Dragón y a la puerta del Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a las puertas de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por los torrentes y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Gloria a Dios. Y le dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios, de mi Dios, había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo de Amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnios de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra la ley? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, su siervo, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Nehemías era un hombre que estaba sirviendo en un reino, era el copero del rey, pero era un hombre que le pertenecía al pueblo de Dios. Aunque él no estaba con su pueblo, los judíos, él estaba en el reino, pero era del pueblo de Dios. Y cuando él se entera lo que el diablo había hecho en Jerusalén, desmayó su semblante, su corazón, desmayó su ánimo, y el rey se dio cuenta. Sabemos la historia de Nehemías, que él le preguntó por qué estaba así su rostro, su semblante, y entonces Nehemías le cuenta al rey lo que había acontecido en Jerusalén, y que él necesitaba un tiempo para ir a aquel lugar porque también estaba su familia y necesitaba hacer algo. No podía ser indiferente al dolor de los que son suyos. Amén. Y el rey fue tocado en su corazón, porque era de agrado al rey este hombre Nehemías, este sirviente.
Y seguramente el rey lo quería, lo apreciaba, entonces como que sintió la carga y tomó también la carga de Nehemías para ayudarlo y le dio el permiso para que vaya a Jerusalén y se tomara unos meses. Y luego lo que Nehemías le pidió al rey para poder ayudar a Jerusalén, a su pueblo, a su familia, el rey se lo proveyó. Amén. Pero sabemos que estas cosas que le pasó a Nehemías acontecen actualmente. Nehemías tenía algo especial en él, que era la gracia de Dios que le daba sabiduría para saber cómo caminar como un verdadero hijo de Dios. Y la sabiduría que había en Nehemías era ser prudente, no ser una persona ansiosa, impulsiva, sino temerosa, porque él fue a Jerusalén y no actuó durante 3 días. Dice que estuvo 3 días en Jerusalén y luego se levantó para ir a ver el lugar que fue destruido. Yo creo que estos 3 días Nehemías se los habrá tomado para orar. Estos 3 días él se los habrá dedicado a saber bien qué es lo que pasó en ese lugar y a dialogar con la gente que había quedado y que estaba luchando para volver a edificar. Después de 3 días se levanta y va hacia el lugar destruido y empieza a recorrer el lugar sin haberle dicho a nadie por qué él estaba en ese lugar. Sin embargo, dice la palabra del Señor que él solamente fue con su caballo, no llevó con él gente a caballo, solo un caballo que era el que él iba, y aún no podía subir en ciertos lugares que él lo hizo caminando, y recorrió y miró todos los lugares que el diablo había destruido, había derribado. Dice la palabra del Señor que Nehemías cuando vuelve, porque él no le había contado a nadie lo que había pasado en él, por qué estaba ahí, con qué propósito. Y tampoco a nadie le dijo cuando subió a mirar la destrucción que el diablo había hecho con su pueblo santo. Ahora no es que él fue a curiosear la destrucción que hizo el diablo, porque sí, nada más. Él fue con un propósito a ese lugar. Había un propósito de Dios en Nehemías y él estaba enfocado en ese propósito. Por eso hizo lo que hizo. Fue al lugar, se tomó 3 días, subió donde estaba la destrucción, miró qué era lo que estaba destruido, qué es lo que se necesitaba hacer. Porque no dice la palabra que él fue a ver qué se podía hacer. La palabra de Dios dice que él fue a ver los lugares destruidos para hacer nuevamente la construcción. Cuando él vuelve, después de hacer todo este recorrido, habla con la gente, con la poca gente que había quedado, con ese incentivo y necesidad de luchar para hacer algo. Quizás con una lucha interna en lo emocional, en el ánimo, pero en la disposición estaba de volver a construir. Y allí llegó Nehemías y habló con ellos y ahí le declaró lo que Dios había hecho con él. ¿Qué había hecho Dios con él? Le tocó su corazón, le puso la carga y le puso el deseo de hacer algo frente a esta destrucción y tocó el corazón del rey para que el rey le ayudase en este plan de Dios y en este propósito, porque encontró a alguien dispuesto.
Encontró a alguien leal, alguien fiel, alguien en quien podía confiar. Y este era Nehemías. Dios solamente pudo ver el corazón de Nehemías, lo que había dentro, su intención, lo que iba a poder llegar a ser, el logro que iba a tener. Solo Dios lo pudo ver. Por eso que cuando se entera Nehemías de esta situación, le vino toda esta tormenta encima, ¿no? Que a otra persona lo hubiese desboronado, lo hubiese dejado tirado. Pero sin embargo, el efecto que dio en el corazón y en la vida de Nehemías fue desmayar su semblante, angustiarse, tomar la carga, quebrantarse y desesperarse. Entonces, el rey fue tocado en su corazón, y cuando dialoga con Nehemías y Nehemías le presenta la situación, él le ayuda, toma también la carga y le ayuda y le da el permiso para que vaya a donde estaba su pueblo y su familia. Allí aparece el enemigo. Cuando sale a la luz el propósito con el cual Nehemías estaba en ese lugar, sale a la luz y el enemigo se entera de esto. Y entonces Nehemías enfrenta a los enemigos y les dice que si él está en ese lugar, porque va a construir lo que el diablo destruyó, porque el Dios en el cual cree le va a proveer todo lo que necesita para esa construcción. Pero que ellos, los que vinieron a desmayar su fuerza, su esperanza, su propósito, no tenían parte en Jerusalén, entre el pueblo de Dios. Los enfrentó con la palabra y con el propósito que Dios había puesto en su corazón. Y ahí empezó la construcción nuevamente de Jerusalén a través de Nehemías, y lo logró. Pero no fue fácil, porque dice que con una mano construían con las herramientas y con la otra tenían la espada, para que el enemigo no pueda venir de lleno a destruirlo, sino que tuvieran que enfrentarse a esa batalla, a esa guerra, a esa pelea con quienes estaban respaldados por Dios. Amén. Esto es lo que la palabra de Dios nos trae en este día a cada uno de nosotros, porque nosotros estamos acá con un propósito. Amén. Quizás lleguen gente alrededor nuestro con influencias negativas y nos empiecen a querer atacar o sabiamente, porque hay sabiduría satánica de parte del diablo, querer mostrarnos lo negativo del transitar nuestro, del proceder nuestro, del esfuerzo que hacemos para agradar a Dios, para construir lo que el diablo destruyó en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestra familia y aún en la iglesia. Amén. Pero nosotros debemos saber que esto ya lo pasaron antes otros siervos de Dios y Dios les dio la victoria. Entonces nosotros tenemos de respaldo el testimonio de que nosotros también vamos a lograr esta victoria. Amén. Y quizás digamos, pero yo desde que empecé acá en la iglesia, desde que me propuse ponerme firme, desde que me propuse aceptar el propósito de Dios, el enemigo se levanta. Y cómo me quiere tirar abajo, y cómo me quiere mostrar lo pequeño en grande para yo sentirme amedrentada y amedrentado. Pero Dios, a través de Nehemías, mostró qué grande y maravillosa es la obra y el respaldo de Dios cuando uno cree y entiende que lo que hace es con un propósito puesto por Dios.
y que nosotros vamos a caminar en contra de las corrientes de este mundo. O sea que siempre va a haber una fuerza opositora para hacernos retroceder. Pero la palabra de Dios dice que Nehemías enfrentó a los enemigos y le dijo: ustedes no tienen parte con Jerusalén. Y Jerusalén es nuestra y nosotros estamos para edificar lo que el diablo destruyó en ella. O sea que el enemigo no tiene arte ni parte con esto. Puede acercarse, puede influenciar, puede tirar dardo, pero nuestros oídos tienen que estar cerrados a la voz del diablo y abrirse para la voz del Señor. Y así se volvió a construir nuevamente esa destrucción que el diablo hizo en Jerusalén y amedrentó al pueblo de Dios. Y eran tan poquitos los que quedaron para edificar que Dios tocó el corazón de este hombre que tenía la influencia y el contacto de oro para poder proveer todo lo que Jerusalén necesitaba para una nueva construcción. Y Dios lo hizo. Había algo precioso en Nehemías, que era la disposición, la lealtad en su corazón y el amor hacia su pueblo, el pueblo santo de Dios. Amén. Por eso yo no quiero extenderme mucho, pero quiero dejarlos con esta palabra. Que si viniste a Cristo cuando ya tu corazón había desmayado, tu semblante, tu ánimo había caído por el piso, por la acechanza del diablo, por la destrucción que hizo en tu vida, en tu hogar, en tu familia, y eso te trajo a los pies de Cristo. Y hoy que empezaste a edificar con Dios, que es tu respaldo, que es tu fuerza, que es tu sabiduría, que es la gracia divina de Dios puesta en tu vida para hacerlo. Y el diablo viene a influenciarte por otros medios, con otras circunstancias, a través de otras personas. Y quiere tirarte para atrás, quiere quitarte la fuerza que Dios te está dando en este momento, las que has logrado adquirir hasta hoy. El diablo te la quiere hurtar, esa fuerza, para que no avance, para que te paralices. Quizás no te saque dentro del pueblo de Dios o de la voluntad de Dios, pero te paraliza y te deja ahí confundido, confundida, sin saber qué hacer. Pero sin embargo, cuando Dios le dio a Nehemías el propósito, la capacidad, la providencia divina para llevar a cabo esa misión tan importante para la humanidad, para el pueblo de Dios, para las personas, pero también para Dios, para que su pueblo sea edificado. Dice la palabra del Señor que vino la guía del Espíritu Santo a él para saber cómo actuar. Llegó a Jerusalén, esperó 3 días, se levantó, recorrió el lugar destruido para mirar qué es lo que hacía falta edificar. Y luego, cuando volvió y ya tenía asentado todo el proyecto, que él se había puesto de acuerdo con Dios para edificar, él entonces ahí confesó y testificó con autoridad de parte de Dios en él con qué propósito estaba en ese lugar. Amén. Y se afirmó sobre la visión que Dios le dio. Sí, Señor. Entonces nosotros como obreros, nosotros como siervos y como pueblo de Dios, necesitamos afirmarnos en el propósito y en la visión que Dios nos dio y perseverar firme en esto. Amén. Y decir, ya sé cuál es el propósito que Dios me dio. Ya sé cuál es la visión la cual Dios me está mostrando. Ya sé cuál es el plan que Dios tiene conmigo y a través de mi vida, y sé que voy a ver la gloria de Dios. Porque esto nos trae crecimiento. ¿Qué es lo que va a dejar en nosotros? Crecimiento espiritual.
vamos a estar en otra dimensión espiritual cuando esto se concrete y vamos a estar más cerca de Dios. Amén. Aunque tengamos vida en esta tierra. Y vamos a poder hacer más. Pero tenemos que confiar. La palabra de Dios es verdad. Y yo sé que Dios está hablando a nuestro corazón en este día. Dios nos llamó con un propósito y el propósito es edificar las ruinas antiguas. Amén. Y levantar los brazos del que está débil. E ir adelante como cabeza. Cuando tenemos firmeza y nosotros creemos en la visión y creemos en el propósito que puso en nosotros para llevar adelante la obra de Dios. Porque la obra de Dios no es solamente estar en un lugar físico, reunirse, alabar, adorar a Dios, escuchar la palabra, sino que la obra de Dios somos nosotros, los que tenemos que ir edificándonos y a través nuestra familia. Y no nos tiene que asustar las ruinas. Quizás nos parezca imposible que tal o cual persona pueda cambiar. Pero déjame decirte algo que como Nehemías, cuando uno acepta el plan de Dios y dispone su corazón a aceptar ese desafío tan importante, Dios envía la provisión. Amén. Dios cambia lo que tiene que cambiar, transforma lo que tiene que transformar, libera lo que tiene que liberar, une lo que tiene que unir y saca lo que tiene que sacar. Gloria a Dios. Estos demonios, a través de las personas que vinieron a amedrentar a Nehemías, estaban acostumbrados a hacerlo. Y les iba bien, hacían retroceder, paralizar y desmayar las fuerzas de aquellos que Dios quería usar. Pero Nehemías vino con un propósito metido dentro de su corazón y los enfrentó y le dijo: ustedes no tienen parte con Jerusalén, así que se pueden retirar los demonios porque aquí solamente habitan los hijos de Dios. Amén. Por eso es que en esta tarde, confirmando esta palabra, vamos a hacer una oración juntos. Y si sentías que se iban desmayando tus fuerzas y tú sentías que verdaderamente no entendías, parece, porque a veces cuando el diablo logra hacerte dudar o confundir, pareciera que se te van las fuerzas o te paralizas y estás esperando que algo ocurra. Cuando Dios ya te dio toda la provisión, todas las armas para que te actives, te levantes y levantes a otros a encaminarse, a empezar a edificar. ¿Sabes? La palabra de Dios en este día nos está invitando. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Verdaderamente hay un propósito de parte de Dios? ¿Lo has asentado al propósito en la visión que Dios te dio para edificar lo que quizás te parezca, de aquí que se edifique todo esto que está destruido en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi plan, en mis propósitos? Y tú no puedes calcular el tiempo, eso lo decide Dios, porque Dios puede hacer una transformación en un instante. Y si Dios tarda en la transformación es porque tiene que haber un proceso para que salgan cosas del corazón y para que ese corazón empiece a adquirir las cosas que Dios quiere poner dentro de uno. Amén. Tú no puedes medir las cosas de Dios con tu capacidad de inteligencia o intelectual, porque Dios es el dueño de la inteligencia, de la capacidad, del poder y la autoridad. Amén. Por eso, en este día yo te invito a que podamos orar juntos. Vamos a orar por esta palabra bendita, gloriosa y maravillosa, para que Dios en este momento sople con su Espíritu Santo y llene esta casa de su gloria. Llene tu corazón en este día
y tú te vayas de este lugar con nueva fuerza, con una visión clara, con un propósito firme, creyendo que Dios te va a mostrar su gloria, que la provisión ya está lista para empezar a edificar lo que el diablo destruyó en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Señor, yo quiero darte gracias junto con tu iglesia en este día. Señor, nos unimos en esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por la guía y la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, quiero darte gracias en el nombre poderoso de Jesús por esos planes y proyectos que tienes para con nuestra vida y a través de nuestra vida, para con tu obra, Señor, en esta tierra. Padre amado, hay muchas personas que tienen tanta sed de conocer tu palabra, de conocerte a ti, tus planes, tus propósitos, tus proyectos, Señor. Pero tú estás mirando los corazones y hay corazones que necesitan disponerse para ti. Hay corazones, Señor, que necesitan abrirse para aceptar tu voluntad. Hay corazones, Señor amado, que necesitan escuchar tu voz para poder entenderte, para que se abran sus entendimientos, para que puedan aceptar ese compromiso contigo, para que puedan entender que tienen el potencial y la capacidad para hacer lo que tú quieres que hagan a favor de tu obra, a favor de sus vidas, de su hogar, de su familia. Por eso yo te doy gracias, Dios mío, porque sé que tú lo haces. Llévate toda carga, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Quita las aflicciones de los corazones, quita la angustia, la tristeza, el dolor. Señor, los que se han paralizado, que se activen, Padre. Los que estaban desmayando, que se levanten en fe en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre amado, que reciban la guía de tu Espíritu Santo, los que han dispuesto que tu propósito y tu proyecto se concreten en eso, Señor, y empiecen a caminar por fe en tu palabra, que sus oídos se cierren a la influencia del diablo y escuchen solamente tu voz, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, atamos al hombre fuerte, a los principados, a los gobernadores de las regiones celestes, a todas las huestes de maldad, de ocultismo, de corrupción, de delincuencia, de vicio, de robo, de hurto, de odios, de rencores, de resentimiento, de pobreza, de miseria, de escasez, de angustia, tristeza, dolor, depresión. Atamos los espíritus de división, Señor, de ira, de odio, Señor, de deseos de venganza. Los atamos en el nombre poderoso de Jesucristo y los echamos fuera de cada una de las vidas que están en este lugar. Los echamos fuera de todas las áreas de vida de sus seres queridos de sangre, de la gente y el entorno en las cuales ellos se mueven y se rodean. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, redarguye y quebranta delante de tu presencia los que tengan que venir, Señor, a la comunión contigo. Padre, yo te doy gracias porque creo que tú lo haces. Que nadie salga de este lugar, Señor, sin tu bendición, sin tu presencia, sin el toque de tu Espíritu en su corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, y que toda la gloria bendita y maravillosa sea para ti. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Dios. Bendito seas, Cordero de Dios.